Bienvenidos al módulo de daño cerebral de la Maestría en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica del Instituto Superior de Estudios de Occidente, ISEO. Soy la maestra Carolina García y estaré con ustedes durante el desarrollo de este módulo. En la primera unidad, revisaremos la introducción neuropsicológica del daño cerebral adquirido. Algunos de los temas que abordaremos será la definición del daño. ¿Cuáles son las principales implicaciones del daño cerebral adquirido y del daño cerebral no adquirido? Abordaremos algunos sistemas funcionales y el enfoque de sistemas aplicados a la organización. Para iniciar, tenemos que tener claro cuál es la definición del daño cerebral. Esto es una lesión ocasionada en el cerebro, que a su vez repercute en el funcionamiento normal de este. Hay que aclarar que hay de dos tipos. Uno es el daño cerebral no adquirido, el que nos habla de un proceso de desarrollo normal del cerebro y que posteriormente hay alguna situación, alguna lesión, algún daño que interfiere en el funcionamiento normal. Mientras que el daño cerebral no adquirido nos habla de una lesión que se va desarrollando de poco a poco sin que un agente externo haya incidido sobre el cerebro. Para que quede más claro, vemos el siguiente cuadro, donde el daño cerebral adquirido implica el uso de alguna fuerza física externa para ocasionar la lesión. Por ejemplo, el traumatismo craneoencefálico, pues lesión que obtenemos, por ejemplo, en un accidente automovilístico. Es entonces cuando al momento del impacto, al momento del choque, el cerebro golpea las partes internas del cráneo y esto ocasiona la lesión. Otro de los tipos de lesiones de lesión cerebral adquirida son los eventos cerebrovasculares. Ocurre algo que interrumpe el flujo sanguíneo para que entonces pueda desencadenar una lesión. Las anoxias es la falta de oxígeno y las patologías infecciosas es una lesión ocasionada por algún virus o bacteria. Mientras que el daño cerebral no adquirido requieren de un agente interno, un agente que ocasiona una lesión dentro del cerebro. Por ejemplo, el tumor cerebral, el cual solamente necesita de malformaciones celulares para empezar a desarrollar estos tumores. O alguna enfermedad degenerativa, por ejemplo, las demencias o la esclerosis múltiple, y algunas otras patologías neurológicas como la epilepsia. Entonces, para quedar en claro con esto, cuando hablamos de daño cerebral adquirido, se requiere de un agente externo que va a venir a alterar el funcionamiento cerebral, mientras que el daño cerebral no adquirido ocurre la lesión de forma interna, sin que algo que venga de fuera del cerebro sea el que esté interfiriendo para ocasionar la lesión. Ahora, si abordamos sobre los diferentes tipos de lesiones que podemos observar, la más común es el traumatismo craneoencefálico o TCE. Esto se define como un impacto en el cerebro causado por una fuerza externa y este impacto va a dañar las estructuras cerebrales, lo que a su vez repercutirá en alteraciones ya sean cognitivas o físicas. Los tipos de lesiones que vamos a observar dependerán mucho de diferentes mecanismos por los cuales se desarrolla el traumatismo craneoencefálico. Por ejemplo, dependerá del grado de severidad, dependerá de si hubo o no fractura en el cráneo, si fue un traumatismo abierto o cerrado, si solamente existe el efecto conmocional. Cabe resaltar que la conmoción es la que está asociada con mayor alteración cognitiva. También dependerá del efecto del impacto y de la mecánica sobre cómo se realizó el golpe. Estos nos pueden desencadenar lesiones focales, las cuales son lesiones ubicadas en un área topográfica específica o lesiones difusas, las cuales lo que quiere decir que el golpe puede haberse dado en un área específica. Sin embargo, las alteraciones observadas corresponden anatómicamente con otra área del cerebro totalmente distante.
Las lesiones primarias son aquellas lesiones que ocurren de forma inmediata al golpe, por ejemplo, las fracturas o la exposición de masa encefálica, mientras que las lesiones secundarias son lesiones que aparecen de forma posterior al evento o al trauma. Muy bien. Otro de las lesiones que podemos encontrar en el cerebro son los eventos cerebrovasculares, o también llamados EBC. Estos eventos es la falta de irrigación sanguínea en alguna de las áreas del cerebro debido a la obstrucción de alguno de los vasos sanguíneos. Pueden ser de dos tipos, puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. Los eventos isquémicos ocurren cuando un tapón impide el flujo sanguíneo en alguno de los vasos. Estos tapones pueden ser de dos tipos. Pueden ser causados por un émbolo o un coágulo de sangre o pueden ser causados también por una placa trombótica. Por ejemplo, cuando tenemos aterosclerosis y que alguna placa de grasa se desprende, puede viajar hasta los vasos sanguíneos cerebrales y obstruir el paso, lo que ocasionará que toda el área que quede sin irrigación se necrosará y perderá funcionamiento. Por el otro lado, hablando de los eventos cerebrovasculares hemorrágicos, pueden ser de dos tipos. Puede ser por alguna malformación arteriovenosa o puede ocurrir por alguna hemorragia. Esto es, que algunos de los vasos sanguíneos se rompen, por lo que la sangre cerebral se dispersa y es tan corrosiva que quema el tejido y esto ocasiona la muerte del tejido cerebral. Otro daño es la anoxia cerebral, en la cual, debido a que no hay flujo sanguíneo en el cerebro, el tejido no se está oxigenando y la pérdida de oxigenación provoca el necrosamiento de alguno de estos tejidos. La causa más común de la anoxia es un paro cardiorrespiratorio. Más o menos, para que se puedan notar algunos daños ya irreversibles, tenemos que cortar el flujo sanguíneo durante 5 o 6 minutos. Otras de las lesiones que podemos ver dentro del cerebro son las patologías infecciosas. Esto es, que algún virus o alguna bacteria causan la inflamación en el cerebro o en la médula espinal, lo que puede causar síntomas muy graves y de forma muy repentina. Las formas más comunes de estas infecciones es la meningitis y la encefalitis. La meningitis es la inflamación solamente del cerebro y de la médula espinal, mientras que la encefalitis nos habla de la inflamación únicamente del encéfalo o del cerebro. Distintos virus se han encontrado que pueden ocasionar este tipo de infecciones. Por ejemplo, el virus de herpes o puede haber algún cisticerco o quizá podría ser ocasionado por alguna bacteria como la del estreptococo. En cuanto a los tumores, estos se definen como la masa o el crecimiento normal de células en el cerebro. Diversos factores van a determinar los diferentes tipos de alteraciones neuropsicológicas. Por ejemplo, la velocidad de crecimiento del tumor, así como la ubicación o topografía de la tumoración. También podemos diferenciar entre dos tipos de tumores. Pueden ser benignos o pueden ser malignos. Asimismo, podrían ser tumoraciones primarias o secundarias o metástasis. El nombre del tumor va a depender del tipo de célula anormal. Por ejemplo, pueden ser gliomas, meningiomas, schwannomas, adenomas hipoficiarios o meduloblastomas. Y cada uno va a desencadenar diferentes consecuencias o secuelas neuropsicológicas. Sin embargo, no solamente el tipo de daño va a influenciar en las diferentes alteraciones cognitivas que vamos a encontrar, sino que hay factores de riesgo asociados por default para influir en la gravedad de las secuelas de la lesión, como lo es la etiología del daño, qué es lo que causó el daño, la edad del paciente que estemos evaluando, cuál es el grado de escolaridad que tiene, porque esto nos va a brindar un mejor o peor pronóstico para la recuperación, cuál es la localización del daño, si es un área funcional, si es un área cerebral no tan funcional, si repercutirá en el funcionamiento cotidiano, si está en un área que realmente no tiene tanta implicación con el funcionamiento cotidiano, el grado de severidad de la lesión y el entorno familiar.
Es importante identificar todos estos tipos de factores porque debemos tomarlos en cuenta para posteriormente realizar una mejor intervención de rehabilitación. Respecto a los sistemas funcionales que podemos encontrar, el autor principal es Luria, el cual menciona que toda función cerebral tiene un nivel o un sistema que la está controlando. Por ejemplo, son diferentes áreas. Lo divide en tres. El área primaria es el área de proyección. Aquí el sistema que recibe solamente la información y la canaliza a los diferentes componentes donde se va a procesar. El área secundaria, o es también llamada área de proyección y asociación, es la que va a generar la síntesis de toda la información que ya fue codificada previamente. Y estos los va a convertir para organizarlos de una forma más funcional para pasarlos al tercer área donde se va a integrar. Esta es el área más compleja y es el área que tarda más en madurar, ya que aquí toda aquella información que ya se recibió y se procesó se va a almacenar y se va a procesar de una forma más compleja. Para que quede un poco más claro, vamos a ver que la primera unidad funcional es el sistema activador reticular ascendente, o también llamado SARA, ubicado en el tallo cerebral y el sistema límbico. Este sistema se encargará de recibir solamente las respuestas sensoriales y motoras y controlará algunas funciones como la temperatura, la respiración, la recepción auditiva, el gusto, entre otras. La segunda unidad funcional comprende la corteza posterior, los lóbulos occipitales, parietales y temporales. Este es un área de asociación, donde toda la información recibida previamente comienza a sintetizarse. Se encarga de procesar todas las sensaciones y las percepciones de los sentidos ya previamente codificados en el primer sistema funcional. La tercera unidad funcional corresponde a los lóbulos frontales, que a su vez tienen interconexiones con los demás lóbulos u otras unidades del cerebro. Esta área es la que tarda más en madurar. Es sensible a las alteraciones o daños cerebrales y esta área se encarga de mantener el control ejecutivo de todos los demás procesos intelectuales. Cabe resaltar que todas estas funciones mentales nunca son estáticas, siempre se están comunicando entre una con otra. Hay algunas funciones que corresponden a un área específica topográfica, pero no por ello podemos aislarlas, ya que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse ante la ausencia de una para poder seguir funcionando de la forma indicada. Esto es el concepto que nosotros denominamos neuroplasticidad.